Río Salvaje es uno de los títulos que este mes vas a poder disfrutar en el Centro Cultural Leonardo Fabio. Y para despertarte aún más el interés por esta película, Gastón Molayoli va a estar reseñándote este gran film del director Elia Kazan. Esta semana comienza en el Centro Cultural una nueva edición del ciclo Cine de Cabecera, esta vez bajo el subtítulo El pueblo se levanta. Vamos a proyectar 4 películas en las que la figura del pueblo es muy importante. Una es una película norteamericana sobre la cual voy a hacer una breve referencia hoy, se llama Río Salvaje. Las otras, las que terminan de cerrar el ciclo, son Metrópolis, la famosa Metrópolis de Fritz Lang, Los Traidores de Raimundo Gleiser, un gran cineasta argentino que desapareció durante la última dictadura, y Tierra en Trance, del que para mí es el gran cineasta latinoamericano de todos los tiempos, Glauber Rocha, una película muy buena, la recomiendo y sobre la cual probablemente hable la semana que viene. Pero decía que hoy quería hacer una breve referencia a Río Salvaje, de un cineasta que se llama Elia Kazan, una figura, como decía Rodrigo Oviedo hace un rato, bastante controversial dentro de la historia del cine, uno de esos cineastas que durante la época del macartismo vendió a varios de sus colegas cineastas, pero que sin embargo, como muchos artistas a lo largo de la historia, ha hecho grandes obras de arte. Esta es una de ellas, Un tranvía llamado Deseo o Nido de ratas son otros ejemplos. Esta es la historia, es una historia bastante clásica en su estructura, sobre todo en su leitmotiv, diría yo, porque cuenta la historia del clásico enfrentamiento entre el este norteamericano y el sur inculto, podríamos decirlo de alguna manera, ¿no? Todo sucede en 1933, el río Tennessee se cansó de desbordar e inundar las localidades que están en sus costados, en las lindes del río, y lo que el gobierno de Franklin Roosevelt hace en el marco del New Deal es construir una represa en ese lugar, ¿no? Una política de intervención que en este caso se traduce en esta represa. Entonces mandan a una persona, representante del Estado, para que avance con las obras, interpretado por Montgomery Clift, también uno de los grandes actores de la historia del cine, de la época de James Dean, a que se haga cargo de avanzar con ese proyecto, pero entre otras cosas de sacar de la isla, una isla en la que hay solamente algunas casas, sacar de esa isla a la que es la propietaria del lugar, básicamente porque cuando construyan la represa toda esa zona se va a inundar. Parece como en realidad, en el fondo parece la tarea principal de este personaje, porque la mujer no se quiere ir de ahí, ya lo intentaron otros, no se quiere ir ni se va a ir, pareciera, ¿no? Toda la película gira en torno principalmente de ese conflicto, pero de ese conflicto principal se desprenden también otras subtramas. Entre ellas, por un lado, el protagonista, decíamos, Montgomery Clift, tiene un romance con la nieta de esta anciana, interpretada por, el personaje se llama Carol, pero la actriz es Lee Remick. Tiene una suerte de romance con ella, que después se transforma, pareciera transformarse poco a poco en la trama de la película, ya dejando de lado el tema de la represa. Y otra subtrama que también es muy fuerte es la del racismo, muy marcado en los Estados Unidos desde siempre, pero en esa época más todavía que en la actualidad. Todos estos negros son los prácticamente esclavos, no lo dicen en esos términos, pero son los trabajadores de esta anciana. Y bueno, son como, digamos, de alguna forma son los protagonistas de esta otra subtrama. Es muy interesante la película. Elia Kazan tenía un manejo muy bueno de la cuestión teatral, digamos. Por eso además adaptó también Un tranvía llamado Deseo, la obra de Tennessee Williams. Y en esta película en particular hay algunas escenas que son prácticamente como bloques narrativos muy extensos, son prácticamente duelos actorales. En la mayoría, obviamente, Montgomery Clift está presente, pero hay momentos de una potencia actoral y también de un lirismo que es muy difícil de ver, digamos. En el cine clásico en general se
identificó por avanzar en las tramas, no detenerse tanto. Y en esta película se detienen bastante y hay como duelos actorales que son casi como pequeñas piezas teatrales. Es una gran película, decía, ojalá que puedan acercarse a verla. Me parece que tiene además una gran metáfora, que es esta idea de que bueno, el progreso es como un río que se lleva todo puesto, y me parece muy bonito y muy dura también, ¿no? Se llama, decía, Río Salvaje, es de Elia Kazan y va a estar durante 2 semanas en el marco de este ciclo Cine de Cabecera, cuyo subtítulo es El pueblo se levanta.